la invitación abierta a que sean ustedes que participen activamente en las actividades del Comexo, que visiten la página, que digamos entren a esta dinámica de interacción en una asociación, un organismo que creo yo está llamado a tener un papel cada vez más importante en lo que yo al principio llamaba la conformación de nuestro campo científico, el campo científico de las ciencias sociales. Concluyo con unos minutos dedicados a las hipótesis, digamos que hemos podido formular a lo largo de estos primeros acercamientos al tema. La primera es que en las ciencias sociales, en estas regiones emergentes, regiones como el norte, carecen de una identidad científica fuerte, en el sentido de que estén articuladas en torno a un conjunto coherente de normas, valores y prácticas que privilegien el valor cognoscitivo de sus producciones académicas. Las instituciones de ciencias sociales, los lugares donde se hace investigación y docencia en ciencias sociales, en estas regiones, y me refiero prácticamente a todo el país, la verdad, estas hipótesis creo que no son válidas solo para el norte, sino para todo el país, exceptuando probablemente la Ciudad de México, y quizás solamente la Ciudad de México, que tiene una tradición muy consolidada de muchas décadas en ciencias sociales, que tiene trayectorias intelectuales definidas, y en las que, por ejemplo, un estudiante que entra a la carrera de economía, de sociología, de administración pública, tiene referentes muy fuertes, referencias intelectuales muy fuertes para formar su identidad intelectual y profesional. Y esto no ocurre acá. Entre nosotros, las trayectorias son muy recientes y son poco articuladas en torno a trayectorias académicas, y voy a regresar sobre este punto. La hipótesis primera, pues, es que tenemos identidad científica débil. Segunda, la conformación del campo científico en estas regiones guarda, y está obviamente relacionado con lo primero, o es un tipo de explicación de la primera hipótesis, guarda una alta dependencia respecto a factores externos a la comunidad científica. Los científicos sociales buscamos las audiencias y las fuentes de legitimidad no frente a los pares académicos, sino frente a los actores sociales y gubernamentales. Tenemos muy poca tradición, por ejemplo, de debate académico entre nosotros. Nos interesa más convencer a los partidos políticos, a los gobernantes en turno, a los movimientos sociales, a X, Y o Z, más que tratar de influir en nuestros pares con nuestro trabajo. Y esto es endémico, es decir, y como diría el clásico, y se está poniendo peor. Es decir, la idea de que hay que trabajar para estar en contra del gobierno o para conseguir proyectos del gobierno es cada vez más persistente. 3. De un modelo previo en el que la ciencia social se concebía como discurso contestatario y como insumo para la movilización social, y en el norte tenemos muchos ejemplos de eso, al parecer estamos pasando a otro en el que el sentido trascendente de la ciencia social es convertirse en insumo de la política, en particular de la política pública. Y probablemente es el mismo tipo de error, diríamos, ¿no? Porque a algunos les parecerá que es mejor estar en la oposición, está bien, perfecto. A otros les parece que es mejor estar en el gobierno, también, respetable. Pero a final de cuentas son dos tipos de orientación que han inhibido, que han frenado, que han obstaculizado enormemente el desarrollo de una ciencia social, como decía al principio, autónoma y coherente. 4. La realidad social, económica y cultural en estas regiones, regiones sin una fuerte tradición científico-intelectual, impone diversos tipos de presiones externas sobre la comunidad de las ciencias sociales. Y por último, frente a estas presiones, las entidades académicas han reaccionado generando diversas pautas de organización, estructuras
estructuradas, en torno a modelos divergentes y con una distinta ponderación de sus compromisos. Esta es, digamos, la parte central del sistema de hipótesis del estudio, que se concreta en esta tipología, donde he identificado 4 tipos, digámoslo así, 4 tipos de organizaciones académicas en ciencias sociales. El tipo 1 estaría formado por algo que ahora es muy recurrente, que tiene mucho éxito además, que es el tipo gabinete de consultoría. No estoy diciendo que sean gabinetes de consultoría, sino que son grupos académicos, a veces instituciones completas, que se organizan en torno al modelo de un gabinete de consultoría. ¿Qué quiere decir esto? Que su orientación dominante va hacia la búsqueda de contratos, asesorías y consultorías. Hacia eso se abocan principalmente. ¿Cuál es el criterio de desempeño principal? Los ingresos por contratos y la eficacia técnica. ¿Cuál es el tipo de liderazgo gerencial? No quiero meterme en problemas, por eso no les doy una serie de nombres de instituciones, pero ustedes pueden imaginarse las que les vengan a la mente. Instituciones o grupos dentro de las instituciones que empiezan a operar en torno a este modelo. El tipo 2 es el tipo ONG, donde la orientación dominante es apoyar movimientos sociales, formar cuadros, capacitar a grupos vulnerables, difundir prácticas alternativas. Este modelo también tiene mucho éxito actualmente. Digamos que hay muchos grupos académicos que se están volcando hacia este tipo de organización. El criterio de desempeño ya no es el ingreso por contratos, sino el impacto en la comunidad y la eficacia política. Y el tipo de liderazgo es más bien un tipo ideológico patrimonialista. Aquí es más importante el pensamiento social y la influencia social de los dirigentes que su administración eficiente de recursos. Tercer tipo es la plataforma político-ideológica, donde la orientación dominante es formar cuadros políticos, consolidar grupos de presión y ampliar los espacios de influencia política. Criterio de desempeño es la influencia política directamente y la contribución al cambio social, y el tipo de liderazgo es político-burocrático. Por último, el tipo 4 sería el tipo comunidad académica, comunidad científica, cuya orientación dominante es la búsqueda de reconocimiento académico, la difusión de resultados en publicaciones especializadas. El criterio de desempeño es el reconocimiento académico y el tipo de liderazgo es académico burocrático. O sea, de la burocracia no nos libramos en ninguno de los esquemas. Estos serían, digamos, agrupados como tipos ideales, las 4 formas organizacionales. En realidad yo les llamo orientaciones directivas de las ciencias sociales. Son 4, insisto en esto, son tipos ideales, pero obviamente tienen un sustento en la realidad empírica de lo que son nuestras instituciones, nuestras organizaciones. Ahora, tenemos pues en general el tipo 4, y resumiendo y concluyendo acerca de lo anteriormente dicho, el tipo 4 es el más escaso, el más débil, el que está menos arraigado en nuestra comunidad científica. Y los más en boga actualmente, diría yo, es el tipo 1, gabinete de consultoría, y el tipo 2, ONG. Son los que tienen más arraigo en nuestras comunidades. El tipo 3 está en decadencia, pero sigue siendo importante, y el tipo 4 está en emergencia, está emergiendo, pero es muy débil y es el minoritario. Y sin embargo, parece ser que existe una alternativa en la propia realidad de nuestras comunidades, que es el surgimiento de redes académicas especializadas que se enmarcan en programas de investigación orientados teóricamente. Es decir, redes, grupos, organizaciones, asociaciones, que además de estar involucrados en los modelos dominantes de ciencia social, en las instituciones que tenemos de ciencia social,
digamos que están desarrollando su propia agenda de investigación y docencia, más orientados por intereses propiamente de lo que al principio denominábamos comunidades científicas. Algunos ejemplos así, digamos, muy cercanos, al menos cercanos a mi propia experiencia de investigación, yo diría el grupo de la red de sociología económica en el norte de México. Todo el grupo, bueno, esta es una red en el norte de México, una red que tiene un nodo muy importante en el norte de México, Colegio de Sonora, Colegio de la Frontera, UAS, pero que es una red verdaderamente internacional, de la cual, por cierto, forma parte Gabriela Dutreni, de la cual acabamos de hablar. Pero hay otras, digamos, esta es la que me identifico yo más cercanamente, porque creo participar de esa red, pero el grupo de estudios de migración que ha desarrollado, digamos, la vertiente del transnacionalismo, es otro grupo académico de este tipo, o el grupo de desarrollo endógeno, básicamente entre economistas y sociólogos, pero también antropólogos y politólogos. Son ejemplos de este tipo de redes académicas que tendrían las siguientes características, una caracterización estilizada de las redes. Uno, participan en redes amplias, es decir, como lo decía, no se trata de una red local, sino son redes regionales. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy cercano, debe haber otros, ¿verdad? No es que no haya otros, es que yo conozco muy poco. El grupo de historia, que tiene un nodo importante en la UAS, tiene todas estas características. Es un grupo regional, pero que forma parte de una red nacional y con fuertes conexiones internacionales. Claro, yo en mi siguiente ejemplo aquí, la siguiente vez voy a poner el grupo de historia regional. En realidad es el grupo de historia económica. Uno de los gurús es Mario Ceruti, pero aquí también tienen sus propios gurús y un grupo muy activo, ¿verdad? Entonces debería yo ponerlo aquí, el de historia económica. Participación en redes amplias. Segundo, organización de eventos disciplinarios y temáticos. Son grupos que hacen seminarios, reuniones, talleres, conferencias sobre sus temas especializados. No las grandes reuniones de LASA y ASA, son temáticas. Tercero, hay una discusión sistemática de problemas teóricos y metodológicos. No solamente se discuten temas, se discuten teorías y metodologías especializadas para sus propios temas. Realizan proyectos conjuntos, es decir, al interior de las redes se generan una serie, y a veces es producto de los seminarios, de los encuentros, de las pachangas, surgen muchos proyectos conjuntos dentro de las redes. Y por último, como resumen, estas investigaciones locales y regionales se plantean desde programas de investigación de amplio aliento, programas de investigación en el sentido de la CATOS. Hay una serie de preguntas teóricas y metodológicas que orientan esa investigación y que no tienen que ver con la escasez de agua en Sinaloa, en los valles agrícolas de Sinaloa. Sí, esa es el referente empírico y la pregunta empírica, pero las preguntas que se plantean son preguntas definidas por la comunidad internacional especializada en recursos hídricos o en interacción de la sociedad con la naturaleza, etc. Por lo general están inspirados en lo que se llama teorías de alcance medio, ¿no? Hay teorías, digamos, de lo que Merton llamaba teorías de alcance medio, no necesariamente haciendo la gran teoría o buscando la sistematización teórica general, sino contribuyendo a estas teorías de rango medio que se proponen hipótesis, digamos, más acotadas y que son finalmente las que en este momento están resultando las más fecundas en producción de conocimiento científico-social.